Señor, que tú eres nuestra fortaleza. Amén. Y eres nuestro descanso. Sí. Aunque estamos llenos de debilidad, Señor, pero eres tú aquel que nos alienta, Señor. Y, Señor, nos levantas. Realmente te agradecemos porque nuestros ojos al verte a ti, Señor, se llenan nuestro corazón de gozo y de esperanza. En esta hora seas tú aquel que te ministres. Guarda mis pensamientos, mis palabras, Señor. Bendice los oídos de los santos, los corazones, nuestros corazones, y ministrate, Señor. Seas tú aquel que te ministres en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén. Vamos a compartir, terminando con el capítulo 5 de Segunda de Reyes. La vez pasada habíamos visto la experiencia que Naamán había tenido con Elías y habíamos llegado hasta el verso 19. Es interesante, realmente no hay ninguna cosa de la Biblia que sea un desperdicio o que esté algo de más. Es interesante poder cotejar la palabra del Señor con la actualidad, con nosotros, con nuestra vida, y alabamos al Señor porque podemos ver que el Señor de todas maneras nos habla siempre. Y voy a hacer un relato, compartir un poquito lo que había pasado en los versículos anteriores, desde el primer versículo. ¿Se acuerdan que había un general sirio, se llamaba Naamán, tenía lepra, era de los enemigos de Israel, pero se enteró que había un profeta que podía sanarlo por una muchacha que era su esclava, que él había tomado, o que ellos la habían tomado, de los israelitas. Y esta muchacha le dio testimonio y se acercó a Israel, llegó hasta el profeta le dijo que se zambullera 7 veces en el Jordán, y aunque él se resistió al principio, pero al final por sus siervos, él fue convencido y se zambulló de vuelta. Perdón, se zambulló, fue y se zambulló, y ahí fue sanado, su lepra fue limpiada y su piel estaba sana. Y él había venido enviado de su rey, su señor, con muchos presentes, con mucho oro, con mucha plata, para poder recompensar al profeta. Y cuando una vez que estuvo limpio, sanado, fue al profeta Eliseo, y Eliseo no quiso recibir ningún regalo, ninguna ofrenda, ningún obsequio. Señor Jesús. Señor Jesús. Y entonces se fue, pegó la vuelta y se volvió con todos los regalos, pero sano, contento sin duda, ¿no? Y entonces es curioso porque Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giesi, y dice el versículo 20: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Claro, tal vez lo que quiere decir Giesi, este siervo del Señor, es que se habrá sentido ofendido. ¿Cómo le va a rechazar la ofrenda, el regalo, ese obsequio que tenía, ¿no? Aunque ninguno de los dos, ni tanto Eliseo ni tanto Giesi, sabían la cantidad que él traía, la ofrenda, el regalo que tenía para darle, que era mucho oro. Habíamos dicho más o menos ayer, la vez pasada, que eran cerca de $50,000, una fortuna, ¿no? Y entonces, claro, por otro lado también,
Giesi se puso del lado del profeta y dice: ¿qué mal hay que uno reciba un donativo después de haberle beneficiado con la sanidad, ¿no? O sea, esto está en todos los derechos de tomarlo, ¿no? Y si aún lo toma, ¿qué problema hay? Todavía puede irse contento dando testimonio que el Señor lo salvó, lo sanó, y al fin y al cabo es un extranjero que se va a otro país y listo, se va sanado y contento y conoció al Señor. Esto es lo que él podría pensar en su corazón. Por eso Eliseo no interviene en todas estas cosas, ni sale al encuentro. Eliseo, hermanos, sin duda que conocía o estaba conociendo quién era Giesi, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no actuó, no interrumpió en nada lo que en la actitud que estaba tomando Giesi. Pero sin duda, hermanos, ¿qué debería haber hecho el siervo de Eliseo, Giesi? Si el profeta no recibió ningún regalo, ningún donativo de Naamán, de este general, él se tendría que haber quedado quieto, tranquilo y en paz, ¿no? Y por eso, hermanos, a veces nosotros tenemos ese pensamiento y queremos tal vez adelantarnos a las cosas. Y Dios tiene una manera de obrar que realmente en esperar en el Señor está la gran bendición, ¿no? Como hay tantos pasajes que dice: el que espera en el Señor, será prosperado o tendrá bendición. No recuerdo bien cómo son los pasajes, pero realmente hay muchos textos que nos animan a guardar silencio, a esperar en el Señor, porque Él es quien hace la obra, ¿no? Y sin duda que si había profeta, y el profeta, a través del profeta, lo había sanado a Naamán, no era un falso, no era un vendedor de humo, no era un versero, era un profeta del Señor, ¿no? Entonces, en esto, ¿cuánto nosotros necesitamos anclar nuestro corazón y nuestros pensamientos sujetándonos a la palabra del Señor y a su voluntad, ¿no? Nosotros tenemos muchas ideas, o a veces pensamos: esto debería ser hecho así, o ¿por qué el profeta no hizo aquello? Más o menos lo que estaba pensando Giesi. Lamentablemente, este pensamiento fue el comienzo de su ruina, ¿no? Por eso el título es la necedad de Giesi, el siervo de Eliseo, ¿no? Que en nuestros corazones siempre nos guardemos y esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Y continuando con la mitad del versículo, dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Y qué término que usa? Vive Jehová. ¿Por qué tuvo que meter vive Jehová? Como si fuese un profeta o alguien que estuviese hablando de parte del Señor. Vive Jehová, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Pero este es un término común que en este tiempo se utiliza mucho, o nosotros hemos oído, incluso en medio nuestro también, por hermanos que tal vez han pasado. A veces nosotros tenemos la sensación de que Dios me habló. Hemos escuchado testimonio. Si Dios te habló, entonces esté seguro que es así como el Señor te dijo las cosas, ¿verdad? Dios me mostró, o Dios me ha dicho. Es muy... Tal vez en nuestro medio no se usa este término, pero si uno va en otros sectores de otros hermanos, se estila mucho. Jehová ha dicho, ¿no? O Dios me dijo, ¿no? O acercarse a un hermano y creer que Dios le ha dicho que, tal vez algunos de nosotros tenemos experiencia de haber escuchado cosas que de parte de Dios han dicho que dijo y Dios no ha dicho nada. Eran todas sensaciones, todas versiones mentirosas, ¿no? Pero bueno, esto es algo que
es tomado en común en este tiempo también, ¿no? Y dice entonces, correré tras él y tomaré de él algunas cosas, ¿no? Vio la oportunidad este hombre, ¿no? Vio la oportunidad. Es interesante esto, ¿no? Señor Jesús. Y dice el 21, y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí, esta es la primera mentira, hermanos. Aquí empieza a mentir. He aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Aquí, este es el comienzo de la degradación, ¿no? Cuando uno realmente sigue en su pensamiento personal, realmente entramos en una área que el maligno empieza a tomar los pensamientos y parece que ya empezamos a tener proyectos y planes y nos alejamos de la voluntad del Señor, ¿no? La actitud que tuvo este Naamán, realmente él era un señor en aquel tiempo, ¿no? Y bajarse del carro para atender a un siervo, lo haría porque realmente se veía que él había experimentado lo fuerte de parte del Señor, la sanidad no era poca cosa, y al ver al siervo, por supuesto lo atendió, y no solamente le dio lo que él quería, sino le dio 2 talentos de plata, ¿no? Y parece que Giezi se hacía el que resistía, no, yo te pedí 1, ¿no? Al final se llevó los 2 y se fue. Esto muestra también lo que había en su corazón, ¿no? En Lucas, Lucas 12:34, hermanos, el Señor siempre nos tiene que guardar. O sea, somos débiles, sin duda, pero debemos de saber que el Señor todavía tiene que hacer un trabajo muy importante en nuestros corazones. Porque todo lo que hay ahí, como alguna vez, como cantamos, todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado. Y es así, hermanos. Porque hay cosas que están en nuestro corazón que no tienen nada que ver con el reino de la luz. Los pensamientos que comenzaron tal vez de una forma, para decir inocentemente, después se van arraigando y van formando una opinión en nuestro corazón y manejan nuestra determinación, ¿no? Por eso el Señor nos libre de todas estas cosas, porque lo que necesita en nuestra mente es renovarla, y la única manera de renovarla es a través de la palabra del Señor, ¿no? El verso 34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto fue la oportunidad para este siervo, ¿no? La ocasión hizo a este hombre, a este muchacho cambiar, ¿no? Y a veces, hermanos, por eso es que en la vida, en el peregrinar de cristiano, como se compartía en la semana pasada, que nos toca a nosotros, que estamos en este mundo, somos peregrinos, no somos de acá, estamos peregrinando, ¿no? Caminando, esperando su regreso. El maligno sin duda va a ir poniendo cosas en el camino para que uno se desanime, se desaliente, se distraiga
y corramos tras otras cosas. El Señor nos guarde, ¿no? Porque que no haya ninguna, como Pablo, ¿no? Pablo, aunque trabajó y aunque padeció diferentes cosas, él alcanzó a decir que estaba preparado, había aprendido, ¿no?, a padecer necesidad, a tener hambre o a estar saciado, y que todo lo podía en Cristo Jesús, ¿no? Por otro lado también, él alcanzó a decir que él no codició ni plata ni oro de ninguna iglesia, de ningún hermano, ¿no? Fue una persona tan desinteresada y en su corazón había pureza, ¿no? Había pureza. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo? Un solo objetivo, llegar hasta el final por el cual él había sido escogido, ¿no? Que él pueda ser realmente un siervo del Señor completamente transformado, para que cuando llegue a tener que rendir cuenta delante del Señor, él pueda ser aprobado. Y en esto, hermanos, tenemos que decir que la vida cristiana es una vida con muchos obstáculos y tenemos que sortear todos los obstáculos. El problema más grande está en nuestro ego, en nuestro corazón, en nuestro ser, hermanos. Muchas veces son problemas que nosotros lo inventamos, que no son reales, pero que el maligno se presenta como si fuese un gran problema, un gigante problema, una montaña que no lo podemos pasar, ¿no? Pero alabado sea el nombre del Señor, que por su misericordia, hermanos, todo obstáculo podemos vencer cuando miramos a Cristo Jesús. Luego, cuando estaba cantando, realmente viendo la situación en que nosotros pasamos, en que se pasa la vida cristiana, realmente poder vencer todas las cosas es una alegría, y poder tener una visión de lo que el Señor quiere con nosotros, de lo que Él hizo ya en nosotros, y de lo que Él hará hasta el final, realmente nos alegra. A mí me motiva el corazón, ¿no? Con estas canciones que estamos cantando: oh defensor, en ti hoy descansamos. Realmente es una bendición tener al Señor de nuestro lado. Amén. Bien. Seguimos. Amén. Dice el versículo siguiente, 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Tenía Giese un lugar secreto, un lugar escondido, un lugar que secreto probablemente, por supuesto que Eliseo no supiera, un lugar secreto. Nosotros podemos ver a todo esto que no era, aparentemente no fue una ocasión instantánea que se suscitó, sino que él ya venía, antes de que se presentara Naamán y que lo conociera, con alguna situación media oculta, con algún propósito, para que en algún momento que se presentara la ocasión, él podía tener un lugar que Eliseo no conociera, ¿no? Este lugar secreto, que esto lo preparó de antemano. El Señor guarde nuestro corazón para que delante del Señor no tengamos ningún lugar donde esconder nuestras cosas, ¿no? Y que realmente no haya nada, ¿no? Nada, que todos podamos tener limpieza, pureza delante del Señor, integridad, ¿no? Porque, hermanos, puede ser cosas que nosotros hicimos y la tenemos bien en secreto, o que miramos, o que escuchamos, o que hablamos, o que hayamos hecho, ¿no? Y quisiéramos que ninguno se enterara, ¿no? Ni siquiera el Señor, ¿no? El Señor nos libre de todas estas cosas, ¿no? Porque si bien es cierto que podemos equivocarnos, podemos deslizarnos, pero hermanos, que podamos delante del Señor limpiarnos inmediatamente, ¿no?
que esto no sea un lugar secreto que vamos guardando cosas, que tenemos preparado eventualmente por si las dudas, ¿no? Hermanos, un lugar secreto puede ser algo por si el Señor me falla, puede ser. Tengo otro recurso, ¿no? Delante del Señor necesitamos estar, Señor, tú eres mi esperanza. Siempre cada tanto miro el pensamiento de Habacuc en sus últimos versículos, ¿no? Que él habla, no tiene ningún recurso, no tiene nada escondido, y que si él perdiese todo lo que perdiera, todavía él esperaría en el Señor, ¿no? Dice, aunque la vid no florezca, aunque no haya vacas en los corrales y todas estas cosas, ¿no? Aunque venga el enemigo y destruya y se lleve todo, con todo yo voy a esperar en el Señor. No tenía un galponcito donde tenía algún otro recurso cerrado con llave, secreto, nadie sabía, bien escondido, ¿no? Que sea así nuestro corazón, hermano. Nuestra vida no debe ser un misterio para nadie, para los hermanos, para nadie. Por eso también dice después de esto, el versículo 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Él entró como si nada delante de su señor, acá estoy, ¿no? Y es interesante, ¿no? Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y hermanos, nosotros vemos que la Biblia está llena de interrogantes, y Dios y el Señor hace preguntas. Y es interesante, porque Adán, una vez que cayó, una fue la palabra que Dios le dijo. ¿Y cuál era? ¿Dónde estás tú? Una pregunta, ¿dónde estás tú? Es interesante, ¿no? Y aquí, después de hacer lo que hizo en secreto, como lo hicieron también Adán y Eva en secreto, no se acercaron al Señor para consultar a ver cómo hacemos con esto que la serpiente nos está diciendo. Consumaron las cosas, los hechos, y como se presentó inocentemente. Y entonces la pregunta dice, ¿de dónde viene Giezi? Y por supuesto, él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Siguió mintiendo. Siempre cuando hay una primera mentira, hermano, olvidémonos, es la primera, no va a ser la única, no es nunca la única. Cuando nosotros decimos una mentira, se suscitan detrás de esas otras tantas para cubrir la primera mentira que nosotros hemos hecho, ¿no? Por eso el Señor guarde nuestro corazón. Y a lo que es interesante, hermano, porque lo que Adán y Eva perdieron en el huerto es su integridad. En otras palabras, a medida que no fueron sinceros con el Señor, no fueron honestos con el Señor, aún en las primeras preguntas, como en este caso Giezi, se fueron desintegrando. Entonces, las preguntas son interesantes, hermanos. Es interesante porque las preguntas son un cuestionamiento de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros somos, ¿no? Y podría haberle dicho Giezi, ¿qué te interesa? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Qué te interesa? Le podría haber respondido, ¿no? Realmente, a veces hay respuestas nuestras a las preguntas de algunos y algunos hermanos que indirectamente le estamos diciendo, no te interesa, no te metas, no te importa, ¿no? Pero ¿por qué le tenía que responder? Porque este era siervo, era su siervo, ¿no? Y tenía que rendir cuenta a su Señor, ¿no? Y se había metido en un asunto
donde Eliseo había obrado, o sea, Eliseo obró, lo orientó, pero era Jehová, el Señor, por sobre todas las cosas que hizo, todo lo que hizo, ¿no? Entonces, hermanos, hay algo interesante que también podemos encontrar en la Biblia, que nosotros deberíamos ser como cartas leídas, ¿no? Como habla 2 Corintios 3:2, ¿no? Nada que esconder. Alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Como creyentes, hermanos, creo que todos tienen muchas veces los hermanos hay necesidad de preguntar, pero también hay el deber de poder responder aclarando toda situación, ¿no? Dije Corintios 3:2, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Por todos los hombres. Señor, nos libre de andar en tinieblas o de tener que ocultar alguna cosa, ¿no? Que podamos ser cartas leídas, ¿no? Que todos nosotros podamos ser así, transparentes, y que el Señor nos libre de ser indiferente a un cuestionamiento o alguna cosa, sino que podamos estar ahí presentes. Sin duda que a veces las cuestiones nos incomodan, ¿no? ¿Y qué tal? A Giesi sí le habrá incomodado, ¿no? A veces hay cosas que parecen anormales. Y, hermanos, necesitamos responder, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Realmente, ¿cómo Giesi podía pensar que Eliseo, siendo profeta de Dios y habiéndolo conocido por otras experiencias anteriores, cómo podía pensar que Eliseo no iba a saber a dónde estaba él o qué es lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo podía pensar eso? Y él, es como le dijo, donde yo estaba, mi corazón estaba allí, ¿no? Yo te estaba viendo, ¿no? Y continúa diciendo, es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y Eliseo podía decir, esperá, yo no estoy tomando todo esto, solamente le pedí esto, nada más. Pero, ¿por qué está hablando todas estas cosas? Porque, hermanos, sin duda, que con todo lo que él había recibido, con esos 2 talentos de plata que eran, ¿no? 2 talentos de plata, seguramente él estaría pensando independizarse, no ser más un siervo, comprarse un campito, tener una estancia, poder plantar viñedos, olivares, poder hacer vino, poder hacer aceite, ¿no? Y también poder ser un ganadero, ¿no? Porque también le dijo, ¿no? Bueyes, ovejas, y también tener siervos y siervas. O sea, que le daba para todo esto, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Porque él le dice, es tiempo. Y si uno mira el entorno, hermanos, de lo que estaba el profeta Eliseo en este momento, la situación era muy triste para el pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Porque los reyes que habían tenido, uno tras otros, y más se agravó con Acab y Jezabel, se fueron a los Baales y tenían sacerdotes de los Baales, y los sacerdotes de Jehová, algunos habían sido escondidos y otros habían sido muertos, ¿no? Y el pueblo de Israel se iba tras los Baales por causa de los reyes, ¿no? Y entonces el testimonio del Señor estaba por el suelo. Y esta es la situación en que se encuentra, fue escogido Eliseo para tratar con los reyes de aquel tiempo.
Y entonces por eso le dice, es tiempo de tomar plata. Y yo quisiera compartir con ustedes Ageo, capítulo 1. Esto es, parece repetitivo, pero es muy confuso. A veces la vida del cristiano en que habiendo sido salvados por el Señor, llamados por el Señor, uno hace ocupaciones paralelas, ¿no? Y hermanos, todos tenemos sueños y proyectos, y está bien. El Señor no nos impide esto, lo que fuere, ¿no? Pero ninguna cosa se tiene que anteponer ante la voluntad del Señor, ninguna cosa, ¿no? Y miremos, acá yo dije Ageo, capítulo 1, del 2 al 11, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo del que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos estaban en cautiverio y como dice acá el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ellos ya se habían acomodado, mientras que el templo estaba destruido, los muros y la ciudad quemadas a fuego. Había empezado la reconstrucción, pero se detuvo. Hacía ya como, creo que 14, 16 años, y se habían acomodado, cada uno se había entrincherado en su casa, olvidado la situación del templo. Cuando hablamos del templo, hablamos del testimonio del Señor. Sin embargo, ellos tenían sus propias casas, estaban confortables, ¿no? Y a veces eso nos traiciona a nosotros y nos confunde, ¿no? Pensando que los bienes materiales y todas estas cosas, aunque son de bendición del Señor, pero muchas veces son para tropiezo cuando uno pierde el objetivo con que el Señor nos ha llamado y nos ha bendecido, ¿no? Entonces dice 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es interesante esto, hermanos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Es terrible poder tener abundancia y no poder disfrutar de ninguna de estas cosas, ¿no? Pero dice el versículo, capítulo 2, verso 8, dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y hermanos, en este tiempo que nos toca vivir a nosotros ahora, es un tiempo difícil por un lado por todas las provocaciones que hay de la corriente de este mundo, todas las distracciones, pero también difícil en la vida cristiana, en las iglesias, en las congregaciones, porque así como veníamos compartiendo desde que vinimos de Corrientes hablando acerca de la verdad, la casa de Dios está cimentada sobre la verdad, como habla 1 Timoteo 3:16, ¿no?
Es importante que nosotros podamos comprender que el testimonio del Señor está menguado por causa de los falsos profetas que se han levantado en este tiempo, por causa de los profetas, maestros, pastores que reciben soborno, por la corrupción que ha entrado en las iglesias y por el conformismo que hay entre los hermanos, que con el entretenimiento se contentan. Es suficiente, ¿no? Y no alcanzan a ver, no se alcanza a considerar que Dios vino para hacer una obra en nuestro corazón y así la tiene que terminar, ¿no? Por eso, dice, a ver si encuentro primera Pedro 4, si podemos compartirlo. Es para que siempre, hermanos, no perdamos la visión que con un propósito el Señor nos ha llamado. Primera Pedro 4, dice 2, dice 3, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Hermanos, ese tiempo ya pasó para nosotros. Hoy es el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Y la casa somos todos nosotros, hermanos. El Señor nos libre de caer en una forma religiosa y de conformarnos con cantar, con alabar y bendecir al Señor, y esto está bien. Pero el trabajo del Señor es interno en nuestras vidas, hermano. La transformación, el conocimiento de la persona del Señor. De poder ser motivado por el Señor en nuestros corazones, sabiendo de que Él es el que nos fortalece y que es necesario prestarle atención, porque creo, como habla Filipenses 2:19, Él todos los días está produciendo en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Su buena voluntad. Necesario que no perdamos de vista esto, porque el Señor ha empezado una obra y Él la quiere terminar. Y la obra de su voluntad, edificando su casa como piedras vivas, Señor, pueda hacer esta obra en nosotros. Señor Jesús. Por otro lado, hermanos, así como recién leíamos en Ageo, ¿quién de nosotros puede tener garantía de que aunque como Giesi tomó ese dinero, ese valor de la plata que tenía la garantía de poder disfrutarlo, como dice acá? Si Dios quiere, corta la lluvia y entra el hambre y la sequía, y por más que haya dólares y hayamos atesorado un montón de cosas, no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, Dios es el proveedor de la gran bendición, de la riqueza y de la abundancia para los cristianos, ¿no? Como ese pasaje también que habla del rico, ¿no? Que él planeó en su abundancia, en su afán, se llenó de tantas riquezas que tuvo que voltear el granero y hacer otro más grande, y dice: regocíjate porque ahora te queda mucho tiempo para disfrutar. Y le dice: necio, esta noche van a llevar tu alma. Entonces la pregunta sería: ¿y cómo nos presentaremos llegado el caso, hermanos? ¿Cómo nos presentaremos? ¿Por qué nos contentamos con los bienes materiales solamente? Gracias a Dios que Dios tiene misericordia y suple, hermano. Pero qué bueno cuando nosotros de corazón le rendimos adoración, alabanza al Señor, y esperamos que el Señor siga edificando su casa. Amén. Así como Él cuida de nosotros, podamos nosotros estar a sus pies, porque somos sus siervos. Amén. Él nos compró para no vivir como vivíamos antes, ¿no? Somos sus siervos. Creo que lo puse... no lo puse acá. Bueno,
Amén. Entonces, dice el versículo 27, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti. Estoy leyendo Segunda Reyes 5:27. Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué cambio que hizo? Naamán se vino con lepra y con riqueza. Se volvió con la piel de un niño, sanito, habiéndose convertido al Señor. Y bueno, se volvió a su casa feliz y aún con todos los bienes que no recibió Eliseo. Y Giezi desperdició poder servir al Señor con un profeta verdadero, con uno de los pocos que quedaban, siendo fieles al Señor, teniendo una próspera vivir con el Señor, sabiendo de que, hermanos, si él estaba con Eliseo, no le iba a faltar nada, no le iba a faltar nada, ¿no? Pero peor de esto no es que se fue pobre, se fue rico, pero con lepra. Por eso digo, ¿cuánto pudo disfrutar de lo que en su corazón se afanó? Y con mentiras y engaños él consiguió. ¿Cuánto pudo disfrutar? Por eso, hermanos, que el Señor nos guarde y que podamos tener la gracia de ser fieles al Señor, siempre, nunca independizarnos, siempre depender del Señor, poder depender del Señor y tener en nuestro corazón esa integridad, buscándole cada vez más para que, como Job, seamos íntegros de corazón, ¿no? Aunque tengamos que pasar por diferentes situaciones, nuestro corazón sea íntegro para Él. Ahora, después de mirar todo esto, es interesante que los que fueron resaltados aquí en cierto lugar fue esta muchacha que habíamos leído en el capítulo 5, los primeros versículos, el versículo creo que es 2 de Segunda de Reyes, dice: y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y hermanos, algunas veces nosotros podemos pensar, y tal vez, ¿cómo puede ser? Sin equivocarnos, podríamos decir: no, si alguno está con Eliseo, con este profeta del Señor, si alguno está con Eliseo, va a salir un siervo fiel. Y no es así. Es asombroso, ¿no? Debería ser así, ¿no? Miren, ¿se acuerdan del sacerdote Elí? No fue muy fiel al Señor, no reprendió mucho a los hijos eran autoritarios, y allí al lado de ellos se crió Samuel, sin tener un buen ejemplo, sin embargo fue un buen sacerdote en la casa del Señor, ¿no? Y esta muchacha, evidentemente sus padres, en la casa de sus padres pudo haber conocido al Señor, a Jehová, al Señor, de tal forma que aun cuando fue secuestrada y estuvo bajo la esclavitud de la misma casa del secuestrador, probablemente Naamán, así como habíamos compartido, ella le dio testimonio del Señor. No hubo rencor en su corazón, no hubo bronca sobre su amo, y por el contrario sabía que en Israel había un profeta de Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor.
todo tiene que ver con la misericordia del Señor. Cuando caemos en métodos, pensando de que, no, yo hago así y a mí me van a salir las cosas bien, y al otro, es un descuidado, no le van a andar bien las cosas. Hermanos, podemos equivocarnos. Lo único que es válido para cada uno de nosotros es: Señor, dame gracia para que lo que tenga que hacer en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, tenga tu aprobación. Me des tu sabiduría y puedas dar gracia, misericordia, para que mi descendencia sea fiel a ti, Señor. No hay otra cosa, hermano. No hay métodos mágicos. No hay. Es la misericordia del Señor que hace todas las cosas, ¿no? Entonces, bendito sea el nombre del Señor, que todo esto nos lleva a ser dependientes del Señor, hermanos. Señor, nos libre de la independencia, nos libre de las provocaciones del maligno que paralelamente nos vienen para ocupar y hacernos olvidar de la casa del Señor, de la necesidad que hay, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo, como en Israel, hermanos, es tan importante, así como fue el templo para los judíos y para las naciones alrededor, es muy importante que haya una iglesia que ame al Señor, que se mantenga fiel en la palabra, y que pueda dar testimonio del Señor como lo que es la iglesia, alumbrando como un candelero, ¿no? Que brille para todos aquellos que necesiten para venir a buscar del Señor. Amén.